Saludos cordiales estimados estudiantes del Bachillerato General Unificado. Te presentamos la asignatura de Problemas del Mundo Contemporáneo. El militarismo y los intereses imperiales. Conflictos armados en el mundo. La historia del planeta está plagada de hechos bélicos donde el hombre ha dejado bien claro sus ambiciones personales. Por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XX ocurren las dos guerras mundiales, consideradas por los especialistas como las más grandes de todos los tiempos, pero sin duda fue la segunda la más abarcadora y dramática, por los 70 millones de muertos y el millón de niños judíos exterminados, todos estos amparados por la teoría del espacio vital y la superioridad racial, enarboladas por el partido de Hitler, razones fundamentales que condujeron a la guerra. Por otra parte, no menos importante fue la guerra de Vietnam, desarrollada en 1955 a 1975, cuyo saldo final fue de 1 millón de soldados Vietnam muertos y 58.000 norteamericanos, además de 4 millones de civiles muertos, cifras escalofriantes y preocupantes para la opinión pública internacional y norteamericana, que desde los inicios de ese flagelo estuvo en desacuerdo con su desarrollo. El conflicto árabe-israelí. No menos importante ha sido el conflicto entre Israel y Palestina, confrontación secular cuyo móvil principal era la falta de territorio para los israelíes, los cuales van a presionar en Inglaterra y posteriormente a la ONU sobre el particular. Y en el año 1947, esta concede una parte para el pueblo de Israel y otra para los palestinos. Sin embargo, esta situación provocó malestar entre la comunidad árabe, lo que dio comienzo a un diferendo de tipo armado contra Israel, cuyos resultados favorecieron al Estado sionista, desarrollando a partir de ese momento una política de ocupación de territorios palestinos. Ante esta situación de invasión, jóvenes palestinos dentro de Israel y en Palestina han protagonizado las llamadas intifadas, en las cuales han perdido la vida 1.523 niños árabes y 129 israelitas. No obstante, esto no ha impedido que el cierre del 2016 el país hebreo contara con las 3/4 partes de la geografía palestina en su poder. Como consecuencia de este conflicto han perdido la vida más de 53.000 personas y 5 millones de palestinos emigraron a países vecinos y del mundo. El conflicto afgano. El mismo tuvo su inicio cuando en el año 1978 un golpe militar de tendencia comunista toma el poder, obviando al islamismo, lo cual es rechazado por la población mayoritariamente creyente de esta religión, originándose un conflicto armado en el país, lo que es aprovechado por la URSS para intervenir a favor del gobierno, logrando el control en las ciudades pero no en el sector rural, que va a ser dominio de las guerrillas islamitas, apoyado por Washington, que decretó un embargo comercial al país. Tras largos años de combate se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que ésta retirara sus tropas del territorio, acuerdo materializado en 1989. Sin embargo, los gobiernos nacionales que estuvieron entre este año y en 1996 no pudieron lograr la paz en el país, situación muy propicia para que en el año 1994 surgiera la milicia talibán, cuyo objetivo principal era la de imponer la Sharia, propósito que van a cumplir en 1996 cuando toman el poder. El nuevo gobierno se va a aliar al terrorista Osama Bin Laden, enarbolando una política antiestadounidense que va a tener en el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York su objetivo más logrado. En consecuencia, el gobierno norteamericano emprende una ofensiva militar que cristaliza con la captura de Bin Laden el 2 de mayo de 2011, hecho que disminuyó las hostilidades de manera frontal, sin que hayan eliminado los atentados terroristas en países del mundo occidental ni la situación de conflictos internos. Estos efectos produjeron lo siguiente: la pérdida de la vida de más de 30.000 civiles, la emigración de más de 3 millones a otros países y la inversión de Norteamérica de casi 700 millones de dólares en la reconstrucción del país y en el asesoramiento del ejército afgano son resultados que impresionan. El conflicto sirio. Este conflicto data desde el 2011 y sus primeras causales fueron la corrupción, la pobreza, la desigualdad social, entre otras,
que exacerbaron las contradicciones entre determinadas capas de la población y el gobierno nacional, originando un fenómeno bélico al que se sumaron países como Turquía, Estados Unidos y Rusia, cada cual defendiendo sus intereses petroleros. Hasta el momento han perdido la vida aproximadamente 220.000 personas, de ellas cerca de 60.000 son civiles. El número de desplazados es de aproximadamente 11 millones y el de refugiados sobrepasa los 4 millones. Y a pesar de los esfuerzos de la ONU para que haya un alto al fuego y se establezcan conversaciones de paz definitivas, no se atisba el fin del evento. Lo que un principio comenzó con un levantamiento popular en el marco de las primaveras árabes y se transformó en un conflicto civil entre el régimen de Bashar al-Assad, respaldado por Rusia e Irán, y el grupos armados de rebeldes, respaldados principalmente por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ha terminado siendo un campo de batalla en la que se entrecruzan la lucha por el poder e intereses geoestratégicos de los países de la región y las potencias mundiales. La Guerra de Colombia. El año 1920 es el tiempo que comienza a calentarse el contexto nacional colombiano debido a conflictos agrarios, la rivalidad por el control del poder entre el Partido Liberal y el Conservador y la tendencia al aplicar la violencia desde el poder por otra parte del gobierno y no procurar un diálogo nacional crearon un estado de conflicto que no tenía vuelta atrás. Por otra parte, la Guerra Civil Española, el triunfo de la Revolución Cubana y la Guerra Fría producida entre Rusia y Estados Unidos se unieron para provocar el estallido armado de 1964. Durante el desarrollo del mismo fueron normales el favorecimiento del narcotráfico y cultivos de uso ilícito apoyados por grupos paramilitares, los cuales van a protagonizar violaciones a los derechos humanos. En este periodo se cometieron más de 220.000 homicidios, además fueron desplazados 6.7 millones de personas, que provocó también que desaparecieran más de 45.000 personas y otras 13.000 fueron víctimas de violencia sexual. Como consecuencia de toda esta debacle belicista, 7.9 millones resultaron blancos de este flagelo militar, factores que han sentado a la FARC y el gobierno colombiano en La Habana a negociar una paz definitiva. La lucha de líderes y personalidades mundiales a favor de la paz. La Carta de las Naciones Unidas 1945 en su primer artículo dice lo siguiente. Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir o quebrantamientos de la paz. Durante el siglo XX y lo que estamos viviendo del siglo XXI, nos encontramos con figuras de renombre mundial que eran partidarios de alcanzar el poder por vías pacifistas, como es el caso del líder hindú Mahatma Gandhi. El mundo engendró otras figuras legendarias como el sudafricano Nelson Mandela, que estuvo preso casi 30 años y no renunció a sus objetivos. A estos líderes de multitudes podemos agregar a Martin Luther King, Rigoberta Menchú y John Lennon, que bien no condujeron a pueblos hacia el poder, su prédica y música solidificaron un pensamiento de paz en todo el mundo, incluyendo nuestra América, pero a pesar de sus esfuerzos, la política exterior de las principales superpotencias de hoy día sigue siendo la misma. Actualmente asistimos a querellas por el control políticos en diversos escenarios y coyunturas nacionales, al enfrentamiento por el logro de beneficios económicos que propician determinadas zonas en el globo terráqueo, e incluso a conflictos que desatan por desavenencias étnicas o religiosas. A ellos le agregamos un elemento que ha sido argumentado por las naciones más poderosas: la lucha contra el terrorismo. Las organizaciones mundiales a favor de la paz. El siglo XX fue el tiempo donde la paz del planeta estuvo amenazada por muchos, y fueron las guerras mundiales las que condujeron a las grandes potencias a preocuparse en grado sumo por la gran pérdida de recursos y por el peligro que simplificaba la URSS para las potencias de Occidente. Para ello, crean una organización que velara la paz mundial. Es así que en 1948 surge la ONU.
Además del anterior, existe la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes, la CELAC, etc., pero ninguno ha conseguido frenar el carácter agresivo de la política exterior de las principales potencias del planeta, que señalan al terrorismo como una amenaza a la seguridad de su nación, uno de los pretextos utilizados para intervenir en cualquier territorio y apropiarse de sus recursos naturales. Hoy está más latente que nunca el conflicto entre palestinos e israelíes. Tampoco se vislumbra una luz al final del túnel en las hostilidades que se desarrollan en Siria, donde Rusia y Norteamérica buscan protagonismo para agenciarse su presencia posterior en ese territorio. No obstante, hay conflictos como la guerra de Colombia, que gracias al esfuerzo de la ONU, UNASUR y países como Cuba, Noruega y Ecuador parecen llegar a su fin. Frente a estas tendencias belicistas, el Papa Francisco planteó en una visita a Polonia lo siguiente, que el mundo está en guerra, pero es una guerra de intereses por el dinero, los recursos y la dominación de los pueblos. Aquí son los 3 puntos de los logros que ha realizado la ONU a favor de la paz. Primero, mantenimiento de la paz y seguridad por medio del despliegue de más de 50 fuerzas de mantenimiento de la paz y misiones de observadores. Segundo, establecimiento de la paz ayudando a las negociaciones de 172 arreglos pacíficos que ha puesto fin a conflictos regionales como la guerra entre Irán e Irak y el final de la guerra civil en El Salvador. Tercer punto, disminución de las amenazas de la guerra nuclear a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, que inspecciona que el material nuclear se utilice para fines pacíficos, etc. Y de esta manera te invito a realizar lo siguiente: observar todo el video sobre conflictos armados en el mundo y la lucha de líderes personalidades mundiales a favor de la paz, cuyo link se encuentra en Edmodo, y realiza la siguiente investigación. Primero, investigar el origen del conflicto entre israelitas y árabes, religioso e historia. Segundo, investigar si hubo una relación de negocios entre Bush y Bin Laden. Tercero, investigar por qué las naciones más poderosas del mundo buscan relaciones políticas en naciones del Medio Oriente. Una vez investigado todo esto, debes realizar un resumen de 50 palabras de cada ítem, y tu resumen no debe ser iguales a los de tu compañero y con los de la web. Se analizará este resumen con el detector de plagio, y para hacerlo debes observar todo el video. Y como punto final, esta actividad no se la sube en Edmodo, es parte del proyecto examen. Recuerda que para hacer las actividades no necesitas salir de casa, y juntos venceremos al COVID. ¡Hasta pronto!